Pláticas con la eternidad. Hoy les voy a contar, les voy a exponer un pensamiento íntimo, una reflexión íntima sobre por qué creo que vivimos, o es muy probable que estemos viviendo actualmente en una de las eras más importantes de toda la historia de nuestra especie. Así de raro como suena eso. Tengan un poco de paciencia, no tengo ahorita imágenes, no tengo ahorita musiquita, no tengo ahorita ediciones en estos videos, pero seamos adultos al respecto, y si no son adultos, seamos maduros al respecto. Tal vez todos saquemos algo de valor de esta pequeña, relativamente hablando, reflexión. Y yo intentaré ser lo más claro posible, a pesar de que ser preciso con mis palabras no es lo mío, pues lo estoy intentando. Como les conté hace un par de videos, me mudé a un nuevo apartamento, por eso se escucha tanto eco, porque está vacío, mi apartamento está vacío. Mi esposa y yo lo hemos ido llenando como podemos, poco a poco, pero pues llevamos aquí apenas una semana. Entonces, en este tiempo que llevamos aquí, el apartamento potencialmente podría ser de muchas maneras. Mientras esté vacío, por ejemplo, este cuarto, que yo le llamo mi estudio, pero realmente solo es un cuarto, podría ser, lo puedo imaginar, lo puedo visualizar siendo cualquier cosa. Podría poner ahí una pantalla enorme, unos colchones, una silla gamer. Podría dejarlo así, simplemente con un escritorio viejo de madera y un gato viejo. No es cierto, Rosco. Cosas sencillas. Podría hacer un cuarto temático y pintar las paredes o poner pósters de algo que me guste. Mil cosas, porque en potencial, como está vacío, puede ser cualquier cosa. Lo mismo con el resto del departamento. Está completamente vacío, la sala está vacía, entonces yo me la puedo imaginar con cualquier tipo de muebles, con cualquier tipo de cosas en potencial. Pero la realidad es que si bien mi esposa y yo estaremos eligiendo paso a paso, conforme vayamos pudiendo, qué cosas comprar, qué muebles tener en la sala y todo eso, la realidad es que muy probablemente con qué terminemos llenando el departamento va a terminar siendo en cierta medida, si no es que en gran medida, por necesidad. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta un rack para poner zapatos. Bueno, hay que comprar uno de esos. Nos hace falta un cuarto de visitas porque vamos a tener visitas. Bueno, entonces tenemos que comprar otra cama. Nos hace falta poner un mueble, un perchero para colgar las chamarras, las mochilas, las bolsas. Bueno, se va a poner eso. Y vamos a tener que ir llenando poco a poco el departamento hasta que en algún punto, si somos privilegiados y afortunados. ¿Qué pasó, Rosco? ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasó? Va a estar lleno, ¿no? O quizás no, quizás nos gusta que no esté tan lleno, no tenemos tanta necesidad de tantas cosas, nos gusta el espacio y quizás se quede así. Pueden pasar muchas cosas, pero a lo que voy con todo esto es que pasa algo muy similar con la mente humana. La mente humana, en un principio, cuando no sabíamos y no comprendíamos casi nada del mundo, no era una mente pequeña en sí, yo diría que era una mente vacía, y por eso antes existíamos en mundos de dioses, de criaturas míticas, de guerras celestiales, del cielo y el infierno, del Olimpo, de Asgard y Vanaheim y Niflheim, y de el Tártaro, y de todas las mitologías que existían antes, ¿no? Y que existen algunas de ellas todavía, de las cuales nos quedan registro, algunas más, algunas menos, ¿no? Por ejemplo, en caso de México, pues teníamos a muchos dioses, muchas culturas distintas tenían distintas mitologías, distintos dioses. Teníamos a Kukulcán, a Quetzalcóatl, a Cámazoc, o sea, mucha riqueza. Y hoy en día esas cosas ya no existen. ¿Por qué? Porque antes llenamos nuestra mente como si fuera nuestro apartamento de todo ese potencial, porque era lo que íbamos o necesitando o con lo que queríamos decorar el mundo a nuestro alrededor en ese momento. Pero conforme el mundo fue cambiando y nosotros fuimos cambiando, tuvimos que empezar
sacar algunas de estas cosas. Nuestra mente se cambió y nuestra mente se llenó y tuvimos que vaciarla un poco, tuvimos que sacar algunas de esas cosas y deshacernos con los años, con los siglos, un poco de ese pensamiento mágico para empezar a tener un pensamiento un poco más científico. Y conforme empezamos a meter más conocimientos científicos de ciencia, valga la redundancia, científicos de matemática, de arquitectura, ¡ay, qué flojera, Rosco! ¡Qué flojera! Por ejemplo, en el caso de los antiguos cazadores y recolectores, tuvieron que vaciar un poco de su pensamiento mágico y decir, ¿sabes qué? Tal vez no llega comida cuando la luna está de buenas o el sol está de buenas y nos trae comida y nos trae bisontes y nos trae mamuts y nos trae animales que cazar. Tal vez tenemos que llenar un poco nuestro departamento mental, nuestra habitación mental, de otro tipo de conocimiento, de agricultura. Y entonces el hombre deja de ser cazador y recolector y se vuelve en el hombre sedentario. El hombre deja de ser nómada y se vuelve en un hombre sedentario, un hombre que se dedica a criar ganado, a sembrar, a construir campos, a arar la tierra, a hacer el barbecho, todo eso. Sacrificamos un poco de nuestro espacio mental por otra cosa que necesitábamos o creíamos que necesitábamos en ese momento, probablemente la necesitamos para sobrevivir. Y así se fue dando a lo largo de la historia. Eventualmente cambiamos unas cosas de espacio porque necesitábamos unificarnos, ¿no? Entonces empezamos a unificarnos bajo una misma fe, ciertos lugares, bajo un mismo modo de gobierno, por ejemplo, también. O sea, nos fuimos conglomerando poco a poco los humanos y sacrificamos cosas para obtener otras, pero teníamos que quitar cosas de nuestro apartamento mental, de nuestra mente. Hoy en día, pues ya el pensamiento religioso es algo, en ciertas partes del mundo es algo muy fuerte, y en Occidente principalmente es algo que está en decadencia. Ya la gente se burla de la religión, ya no es mal visto burlarse de religión en muchos lados, al menos por ahora. Es probable que la religión muy pronto se ponga de moda de manera drástica, es una creencia personal mía, pero ya veremos. Pero hoy en día no creemos tanto en la religión, hoy en día creemos más en el misticismo antiguo, por ejemplo, el esoterismo del... ¿Cómo les llaman estas cosas? Los signos zodiacales, de la astrología, que en la religión. Está más de moda en muchos círculos, no en todos. Por ejemplo, en México es un país muy religioso, donde hay muchas culturas muy bellas, muchos aspectos de nuestra cultura muy bellos que todavía son fuertemente religiosos. Pero en el resto del mundo occidental, por lo menos, la religión ya no es lo que era antes, definitivamente hablando. Ha perdido mucho poder, ha perdido muchos seguidores, ha perdido mucha credibilidad, incluso muchas de estas organizaciones religiosas. Entonces nos tenemos que llenar más de conocimiento científico, ¿no? Uno va a la escuela desde chiquito y te van llenando la cabeza de conocimiento, de aprendizaje, historia, matemática, arte. En algunos lugares te dan clases de música, educación física. Si tu escuela es bilingüe, pues aprende otro idioma, todo ese tipo de cosas. Te van llenando de conocimiento. Pero eso requiere que tengas que quitar otras cosas. Y conforme vas creciendo en la vida y aprendiendo cosas nuevas en la vida, probablemente tengas que ese conocimiento que a ti te impartieron, tú también sacarlo, cambiarlo y llenarlo con tu nuevo conocimiento, con tus propias experiencias. Regresando rápidamente a la analogía del departamento vacío, de repente tenías unos muebles que te heredaron tus padres o tus maestros o lo que sea y los tienes que sacar porque encontraste un mueble que te servía más, que te gustaba más, que preferías. Y así es un poco de manera muy, muy sencilla y muy reductiva. Podría explicarse un poquito así, no la evolución, pero la maduración o los cambios, la madurez o los cambios por los que pasa la mente humana. Pero ¿por qué digo que estamos en una de las épocas más importantes de la humanidad y más cruciales? Porque hoy en día, por primera vez, probablemente en la historia, al menos de la que se tenga registro, podemos depositar casi todos, o no todos, pero tenemos un acceso mucho mayor
a depositar nuestros pensamientos, nuestros conocimientos en este tipo de cosas, en videos, que a menos que se dañen los servidores o una tormenta eléctrica borre toda la información digital o se pierda esta información para siempre por desastres apocalípticos y causas naturales, siempre van a estar ahí y siempre se van a mantener como registros en línea, por ejemplo, o en servidores, como ya expliqué, o en discos duros, en ciertos aparatos. Probablemente, conforme vaya pasando el tiempo y se descubran nuevas tecnologías superiores a estos medios digitales, se transmitan muchos de estos medios digitales, lo que se crea que vale la pena transmitirse a esas nuevas tecnologías. Por ejemplo, ya no tenemos las cintas VHS o las cintas beta, pero muchas de esas cintas se digitalizaron, al menos las que creíamos más importantes las digitalizamos, no todas, y quizás la historia olvide por completo muchas veces que no se digitalizaron, pero una gran parte de eso sí. ¿Eso qué quiere decir? Que la analogía del departamento ya no nos va a funcionar en un futuro, porque ese departamento se acaba de convertir en un almacén enorme, como esos de almacenes de Amazon y esas cosas, almacenes interminables. Entonces tenemos que preguntarnos no nada más qué queremos guardar, sino ahora que tenemos espacio casi interminable, ¿qué cosa nueva vamos a llenar? Vamos a agarrar esas cosas, algunas de esas cosas que ya perdimos, de las cuales ya nos deshicimos a lo largo de la historia, y vamos a reintegrarlas. Otra vez vamos a hablar de dioses y guerras celestiales y de astros y vamos a incluirlo una vez más en nuestra sociedad, o el pensamiento religioso, como les mencioné, o formas antiguas de gobierno que se creían perdidas, como el feudalismo, monarquía, o cosas todavía más arcaicas, ¿van a regresar? O incluso formas de vida como la gente nómada, ¿va a regresar? Ya que ahora pueden llevar con ellos, y quién sabe dónde va a avanzar la tecnología, y mucho menos con esta inteligencia artificial, estos nuevos avances en el mundo de la inteligencia artificial. Quién sabe hacia dónde nos va a llevar el futuro, definitivamente. Mi punto es que cada vez vamos a tener que sacrificar menos, en teoría, siendo muy optimistas al respecto. Vamos a tener que sacrificar menos y vamos a poder ir adquiriendo más. De nuevo, siendo muy optimistas al respecto. Pero eso, de entrada, no es todo bueno, ¿no? Porque cada vez que, así ha sido siempre, cada vez que el ser humano adquiere una nueva tecnología y depende de una nueva tecnología, pierde capacidades que tenía previamente. Por ejemplo, antes de que se hicieran los libros algo común y que casi todo el mundo supiera escribir y leer, la gente se dice que algunas personas educadas tenían una memoria sobrehumana, que podían recitar historias completas, casi sin cambiar nada, en las tradiciones orales de generación a generación. Muchas de las mitologías de las que les hablaba las tenemos hoy en día en registro físico, precisamente porque desde antes se fueron se fueron pasando de generación en generación, porque la gente las recordaba. Incluso tengo entendido que cosas como la Odisea, la Ilíada y antiguos mitos no eran nada más como panfletos y libros que... ¿Han visto la Odisea, por cierto? Es una cosa así. Pero no eran nada más libros que la gente iba a una librería en Grecia y compraba, ¿no? Era algo que la gente memorizaba, y los que estaban entrenados, los que estaban educados, estudiados para hacer ese tipo de cosas y sabían de oratoria y todo eso, y lo decían a las personas. Antes las obras, por ejemplo, de teatro no duraban 1 o 2 horas que duran hoy, antes duraban 4, 5, 6 horas. Entonces, conforme se fueron adquiriendo las nuevas tecnologías, se perdió un poco de esa memoria excelente que teníamos antes los seres humanos. A grado de que, por ejemplo, hoy a mí me cuesta recordar o mantener una línea clara de pensamiento, porque menos de 15 minutos nuestra capacidad de memoria y atención es corta, es muy limitada. Porque no pasa nada, porque tenemos estas cosas que nos recuerdan todo. Entonces, regresando a lo que dije al principio de las pláticas con la eternidad, es muy interesante para mí pensar
en cómo va a ver el humano del futuro si sigue teniendo acceso a estos tipos de registros y no se pierden estos tipos de registros. ¿Cómo va a ver este periodo histórico, el cual puede estudiar a profundidad, donde casi todas las personas, o al menos muchos millones de personas, miles de millones de personas, desde hace unos 15 años para acá, registramos gran parte de nuestras vidas, o de lo que logramos comunicar, en redes sociales, en video, en fotos, en posts de Facebook, de Twitter, de Instagram? Y estamos de una u otra manera expresándonos con el humano del mañana, si es que sigue habiendo humanos mañana. Eso, una vez más, podría verse optimista. Yo creo que es aterrador. Por eso les hablaba de que a veces quería borrar mis videos, porque voy a girar la cámara para que vean cómo duerme el rostro. Miren qué bonito es, qué buen hecho. No es mío, nada más lo estamos cuidando ahorita por este fin de semana. Es aterrador. Por eso hablaba yo el otro día de que quisiera borrar algunos videos, porque me aterra un poco la idea. Podría llamarse egocentrismo, casi. Yo no sé si quiero que el humano eterno, el humano del futuro, que tenga acceso a esos registros tan cercanos de todos nosotros, porque todos nos plasmamos muy íntimamente frente a las cámaras, en nuestras fotos, en nuestros posts de Facebook, que ahorita mucho de eso es privado. No sabemos si el día de mañana todo vaya a ser así. Nuestras conversaciones, que queda registro de todas nuestras conversaciones. Déjenme cerrar aquí porque va a pasar el tren. Nuestras conversaciones, que ahorita son privadas. Rosco. Ya sí fue. Que ahorita son privadas, no siempre lo van a hacer, probablemente. Es muy probable que no siempre lo sean. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Hay que tomar mucha conciencia de lo que estamos haciendo, de en qué punto estamos. Y si el ser humano, como a mí en lo personal me gustaría, el día de mañana deja de enfocarse en cosas que a mí me parecen estúpidas, como esta nueva obsesión con la identidad, estas nuevas ideologías personales de identidad, y empezamos a unificarnos y aceptar nuestras diferencias, o logramos más bien integrar nuestras diferencias de una manera sana para llegar allá arriba, a las estrellas, a donde creo yo que pertenece el ser humano, y emprendemos ese camino que nos va a llevar en una aventura de años, siglos, y de nuevos descubrimientos que están más allá de lo que yo, al menos en lo personal, puedo imaginar hoy en día. Si queremos llegar a eso, tenemos que ser muy conscientes de en qué estamos llenando nuestro nuevo apartamento interminable, qué estamos dejando. Podría hablar mucho más de esto, pero quisiera principalmente que ustedes llenaran los vacíos en mis silencios, por así decirlo, que ustedes llenaran mis silencios con su propia imaginación. ¿Hasta dónde creen que puede llegar todo esto? Y más con la inteligencia artificial, y más con la pronta y diría yo casi inevitable fusión del ser humano y la máquina. Son cosas que dan miedo, que dejan en qué pensar, pero al menos el aspecto romántico de esto, el aspecto optimista quizás de esto, es que es bello poder tener conversaciones con la humanidad del mañana y poder tener conversaciones con la eternidad. Sin más, ya saben, los quiero mucho y ad astra.